Capítulo 21, El camino al destronamiento. Sin prestar atención al grupo de shinobi que se acercaba, Naraku continuó con calma. Entonces, lo que los Uchiha deben hacer es en realidad muy simple. Por un lado, deben demostrar que su fuerza es leal a Konoha y solo se utilizará contra forasteros y enemigos. Por otro lado, deben demostrar que el caos de las 9 colas de hace 3 años realmente no fue culpa de los Uchiha. ¿Pero cómo podemos demostrarlo?, preguntó Shisui, con la voz desesperada. No, ese no es el mayor problema, dijo Itachi de repente. Naraku asintió con aprobación. Exactamente. El problema no es cómo demostrarlo, sino si el tercer Hokage te dará el tiempo y la oportunidad de demostrarlo. Entonces el verdadero obstáculo es, el tercer Hokage, murmuró Itachi, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Horas atrás, semejante pensamiento habría parecido rebelde. Ahora, lo dijo sin dudarlo. Itachi Shisui parecía confundido, incapaz de seguir la lógica completamente. En resumen, dijo Naraku claramente, el tercer Hokage debe dimitir. No le importaba si los shinobi que se acercaban lo oían. No había miedo en su voz. ¿Cómo, lo hacemos?, preguntó Itachi. Aunque era sabio para su edad, aún era un niño, y destituir a un Hokage era algo que ni siquiera los adultos se atrevían a considerar. ¿Mediante la violencia? Itachi frunció el ceño. Naraku negó con la cabeza. No puedes usar la violencia, todavía no. Hiruzen sigue siendo el Hokage de Konoha. Los aldeanos lo respetan, y los shinobi no están listos para verlo partir. Quería explicar más, pero no estaba seguro de que lo entendieran. Sí, el Hokage necesitaba fuerza, pero no solo fuerza. Madara era poderoso. Inigualable, quizás, al lado de Hashirama. Pero cuando Madara dejó Konoha, ¿alguien lo siguió? Ni siquiera su propio clan Uchiha lo hizo. Por eso Naraku estaba dispuesto a hablar tan francamente con Shisui e Itachi. Matar al tercer Hokage podría ser fácil. Hacer que renunciara, fue mucho más difícil. Últimamente, el tercero ha estado actuando cada vez más sin principios, dijo Naraku. Los aldeanos y los shinobi comenzarán gradualmente a ver su verdadero rostro. Y a medida que eso suceda, se distanciarán de él. A medida que más gente reconozca la verdad, el tercero se volverá más paranoico. Más peligroso. Más desesperado. Está en un camino de autodestrucción. Su tono tranquilo golpeó como un trueno los corazones de Shisui e Itachi. Porque estamos del lado de la moral, susurró Itachi, con la mente acelerada. Y nuestra presencia amenaza el control del Hokage sobre el poder. Así que nos eliminará, sin importar los medios. Traicionará incluso a sus aliados más cercanos, añadió Naraku, sacando un pergamino. Con un sello rápido aparecieron 3 máscaras de gas. Pónganse estos. Itachi dudó brevemente y luego obedeció. Shisui, confundido, lo siguió. Shisui, dijo Naraku con voz juguetona, ¿no te dije ayer que quería ver un buen espectáculo? Antes de que Shisui pudiera responder, una voz resonó entre los árboles. Sí, será un gran espectáculo. La voz estaba llena de veneno. Sarutobi Shinosuke emergió del bosque, flanqueado por Anbu enmascarado. Así que hoy será el último día de tu vida, se burló. Naraku no se inmutó. Su expresión permaneció indescifrable. No activaste tu Byakugan. ¿Cómo me reconociste?, preguntó Shinosuke. Entonces hizo una pausa y se dio cuenta. Tú tampoco usaste tu Byakugan ayer. Había pasado por alto ese detalle en el análisis posterior a la batalla. No importa, murmuró, restándole importancia. De todas formas, hoy morirán todos. Luego, con una sonrisa burlona. ¿Dijiste que querías que mi padre renunciara? ¿Tú? ¿Y 2 niños Uchiha? Solo eres un miembro de la rama del clan Hyuga. ¿Qué más da tener 2 Uchiha más? Los Uchiha ni siquiera tienen la última palabra en su propio clan. Naraku lo miró fijamente, con ojos tranquilos y penetrantes, como alguien observando un cadáver andante. Shisui, de pie junto a él, apretó los puños. El tercer Hokage no era el hombre en el que alguna vez había creído. Incluso Itachi, con solo 9 años, no entró en pánico ante el pequeño ejército de shinobi que se acercaba. Shinosuke se frustró. Su confrontación, cuidadosamente planeada, no salía según lo planeado. Parecía que el público estaba viendo un espectáculo diferente. Ejem. Tosió y luego cambió de tema. ¿Cómo supieron que usaríamos veneno? ¿Cómo prepararon las máscaras de gas con antelación? Naraku sonrió levemente. No necesitaba detalles. Solo necesitaba saber que harías todo lo posible por matarme. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par. Sabía que alguien intentaría matarlo a cualquier precio. El veneno era el método más limpio. ¿Entonces sabías que vendríamos por tu vida?
Shinosuke frunció el ceño. Si lo sabía, ¿por qué no huyó? ¿Por qué no se escondió en el complejo Hyuga? ¿Crees que no somos lo suficientemente fuertes para matarte? Ladró Shinosuke. No sabes cuántos shinobi trajimos. Naraku activó su Byakugan. Con una percepción de 360 grados, percibió más de 100 firmas de chakra. Estaban rodeados. Pero él solo sonrió. No importa cuántas hormigas traigas, no pueden matar a un elefante. Extendió la mano hacia atrás y sacó la espada Kusanagi de su cinturón. Shisui, Itachi, defiéndanse. Y con eso, Naraku se lanzó contra el ejército de Shinobi. 22. Capítulo 22. Llamas del desafío. Tan pronto como Naraku salió corriendo, varias figuras ocultas en las sombras se movieron en una dirección diferente. El silbato. Más de una docena de shinobi rodearon a Shisui e Itachi. Las figuras aparecieron en filas, avanzando con confianza. No hicieron ningún intento de ocultar sus identidades, revelando arrogantemente sus rostros, como si el resultado de esta batalla ya estuviera determinado. De repente, un Jonin de alto rango y el hijo del patriarca Uchiha morirán aquí. Tu padre Fugaku no lamentará tu muerte, ¿verdad? Se burló uno de los ninjas, riendo sin temor a que Shisui e Itachi escaparan. Shisui entrecerró los ojos. ¿Eres un shinobi del clan Sarutobi? Preguntó, mirando al hombre frente a él. El hombre le resultaba familiar. Lo había visto antes en alguna parte. Un vago recuerdo afloró a su mente. El hombre se rió sorprendido pero no mostró miedo al ser reconocido. No esperaba que el famoso Shisui me reconociera, pero es inútil. Aunque se arrodillen y supliquen misericordia ahora, no dejaré que ninguno de los dos viva. No me culpes por conspirar con ese idiota del clan Iga. El rostro de Shisui se oscureció. Su corazón se enfrió. Estaban cerca del río Naka, cerca de una zona boscosa. Normalmente, este lugar estaba desierto, salvo por quienes entrenaban ninjutsu o disfrutaban de un picnic. Pero esto todavía estaba dentro de Konoha. Un gran grupo de shinobi se reunió aquí, con el objetivo de matarlos a plena luz del día. Shisui no podía creerlo, y aún así, no tenía elección. El enemigo ni siquiera intentó esconderse. ¡Qué atrevido! ¡Qué desvergonzado! El ninja que atacó a Naraku-san ayer también usó las técnicas características de Konoha, dijo Shisui con frialdad, con los ojos encendidos de ira. Y Naraku-san ni siquiera mencionó que eran miembros de la raíz. Pero ahora lo estás haciendo de nuevo. Entre los atacantes había dos que llevaban máscaras distintivas. Uno tenía marcas azules. El otro era morado. Estas no eran las típicas máscaras ambú de estilo animal. Los complejos patrones indicaban que pertenecían a facciones shinobi indígenas. El ninja de Sarutobi se burló. ¿De verdad crees que vas a escapar de esto? Después de que te matemos, solo es cuestión de cómo organicemos el campo de batalla. Pero no tiene sentido explicarte esto, ya que pronto estarás muerto. Antes de que pudiera terminar, Shisui desapareció y reapareció directamente frente a él. Un fuerte sonido metálico resonó cuando la espada de Shisui fue recibida a mitad del ataque por el ninja de máscara azul, quien apenas logró bloquearla. ¡Qué poder! La mano del ninja enmascarado temblaba mientras sostenía su espada corta. Justo cuando Shisui estaba a punto de ejecutar un ataque mortal, el ninja de máscara púrpura intervino de repente. Shisui frunció el ceño y dio un paso atrás. No eres lo suficientemente fuerte para enfrentarte a Shisui. No interfieras de nuevo, dijo fríamente el ninja de la máscara púrpura, volviéndose hacia el shinobi de Sarutobi. Tú. Gruñó el ninja de Sarutobi, humillado. Se suponía que él lideraría este equipo. Pero aceptó la verdad a regañadientes. El ninja enmascarado tenía razón. Girándose hacia Itachi, se burló. Pequeño mocoso. Ponte de rodillas y suplica, y quizás te deje morir con dignidad. Una ligera brisa barrió el claro, aumentando la tensión. Itachi no habló. Activó su Sharingan. Iris escarlata. Tomó en negro girando lentamente. ¿Sharingan? Sonrió con picardía el ninja de Sarutobi. Parece que un genio está a punto de morir en mis manos. Itachi lo miró fijamente. Entonces preguntó con calma. ¿Estás celoso? ¿Qué? El ninja de Sarutobi frunció el ceño. Celoso de los Uchiha. Nuestra fuerza. Nuestro linaje. Cállate, maldito mocoso. Espetó el ninja, estallando de ira. Sintió como si un niño lo hubiera desnudado con meras palabras. Nuestro clan Sarutobi nunca es más débil que los Uchiha. Nuestro elemento fuego es el más fuerte de Konoha. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. Mientras el ninja formaba sellos manuales, con el odio ardiendo en su corazón, Itachi repitió su pensamiento en silencio. Estás celoso de mi talento.
Pero sus focas eran más rápidas, mucho más rápidas. Una enorme bola de fuego, de casi 4 metros de ancho, se formó instantáneamente y rugió hacia el ninja de Sarutobi. Estilo de fuego. Jutsu de bola de fuego. No, imposible. El ninja de Sarutobi apenas terminó de formar su propio jutsu antes de que la enorme llama lo tragara por completo. Dentro del edificio Hokage. El tercer Hokage y sus consejeros observaron el desarrollo de la batalla a través de la esfera de cristal de la bola de observación. Su atención se centró en Shisui y Itachi. En cuanto a Naraku, que corría hacia un escuadrón liderado por Shinosuke, ya lo habían considerado hombre muerto. Qué lástima, hoy perderemos 2 plantones prometedores. Hiruzen negó con la cabeza y suspiró. La idea de que alguno de los 3 sobreviviera no se le había pasado por la cabeza. Se acercaron demasiado a esa plaga, Naraku, se burló Koharu. Será mejor eliminarlos a todos ahora antes de que se conviertan en una amenaza. Mitokado Omura asintió con la cabeza. Los shinobi que rodeaban a Shisuye y Itachi incluían miembros de los clanes Sarutobi y Shimura, miembros de Root y leales a Koharu y Omura. Más de una docena contra 2. Escapar era imposible. Pero entonces, el ninja del clan Sarutobi fue visto alejándose de Shisui, pálido y aterrorizado. Danzo sonrió. Parece que los jóvenes de tu clan aún tienen mucho que aprender, Hiruzen. Hiruzen buscó las palabras, ligeramente avergonzado. Simplemente fue, descuidado. Después de todo, el enemigo es Shisui. Entonces Itachi entró en escena. El enemigo es un niño, dijo Hiruzen con seguridad. Un genio, sí. Pero el talento por sí solo no puede salvar la brecha de edad y experiencia. Sin embargo, al momento siguiente, el ninja de Sarutobi frente a Itachi se mostró congelado por la incredulidad, justo antes de ser envuelto en llamas. La copa en la mano de Hiruzen se hizo añicos y cayó al suelo. 23. Capítulo 23. La rebelión silenciosa. Maldito Itachi. Rugió el tercer Hokage, con el rostro desencajado por la ira. Estos supuestos genios no son más que decepciones. Con tanto talento, ¿por qué tuvo que involucrarse con Naraku, un tumor maligno que amenaza nuestra aldea? Igual que Shisui. Igual que todos los Uchiha. No les importa lo que Konoha ha hecho por ellos. La oficina del Hokage tembló con el sonido de su ira. Señor Hokage, ¿está todo bien? Preguntó un Anbu enmascarado apostado afuera, después de escuchar que algo se rompía dentro de la habitación. No entren. Cuiden la puerta y que nadie entre. Ladró el tercero. Los Anbu no se atrevieron a cuestionar la orden y se hicieron a un lado. Dentro de la oficina, Hiruzen apretó los dientes, reprimiendo la furia que bullía en su interior. No podía permitirse perder el control. Todos los Anbu controlados por Sarutobi ya habían sido desplegados. Los que estaban apostados afuera eran forasteros a sus ojos. No podía permitir que supieran la verdad de lo que estaba sucediendo. Llevan un tiempo descontentos. Quizás sea mejor que los expongamos pronto, sugirió Mitokado Omura con frialdad. Aunque ganen esta batalla, ¿qué pasará con las siguientes 10? ¿Las siguientes 100? Se burló Danzo. Si Shisui, Itachi y Naraku murieran hoy, el problema quedaría enterrado para siempre. Junto al río Naka. Los restos carbonizados de un ninja de Sarutobi yacían ardiendo en el suelo, su cuerpo cubierto de horribles quemaduras. La sorpresa era visible en los rostros de los shinobi de los clanes Mitokado y Koharu. Claramente habían subestimado al chico que estaba frente a ellos. KHH, tosió el ninja quemado de Sarutobi, apenas consciente, mirando a Itachi con amargura. ¿Qué esperas? Mátalo. Mátalo. Lo quiero muerto. Espoleados por sus gritos, los ninjas restantes cargaron hacia adelante. Pero la expresión de Itachi permaneció tranquila, impasible. Con un ligero movimiento de sus dedos, delgados alambres de acero se alzaron del suelo como una trampa a punto de saltar. ¿Qué? ¿Cuándo lo planeó? Exclamó uno de los shinobi. No habían notado nada. ¡Qué débil!, pensó Itachi. Escondí los cables con el jutsu de bola de fuego, y ni siquiera se dieron cuenta. No son dignos del campo de batalla. Estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón. Tan pronto como completó los sellos manuales, varios dragones ardientes volaron a lo largo de los cables de acero, chocando contra la formación enemiga. Los gritos resonaron en la orilla del río mientras los shinobi eran envueltos por las llamas. Cuando el humo se disipó, el otrora confiado grupo de los clanes Mitokado y Koharu yacía destrozado y quemado en el suelo. Itachi se quedó mirando fijamente sin comprender. ¿De verdad gané?, murmuró con incredulidad. ¿Cómo sobrevivieron tanto tiempo? ¿Acaso estuvieron en el campo de batalla durante la guerra?
Agarrando su kunai, caminó hacia un ninja ligeramente consciente que intentaba levantarse. Solo eres un niño. Gruñó el hombre herido y se abalanzó. Pero Itachi se movió sin esfuerzo y golpeó su estómago con su pie, quitándole el aire de los pulmones. ¿Alguno de ustedes estuvo realmente en el campo de batalla? Preguntó Itachi con frialdad. El hombre le devolvió la mirada, con el rostro contorsionado. No lo habían sido. Durante la guerra, la mayoría se había quedado en la Tierra del Fuego, lejos del frente real. ¿Cómo podrían esperar igualar a Itachi, quien había visto sangre y muerte desde los 4 años? Ya no importa. Itachi negó con la cabeza y luego le cortó la garganta al hombre sin dudarlo. Se merecen esto, se recordaba a sí mismo una y otra vez. Uno por uno, avanzó por el campo de batalla, acabando con la vida de cada shinobi que lo había atacado. Finalmente, se paró frente al ninja quemado de Sarutobi. El terror llenó los ojos del hombre. No me mates. Por favor. No se lo diré al Hokage. Lo juro. No diré ni una palabra. Solo déjame ir, por favor. Su súplica fue interrumpida. La espada de Itachi ya le había cortado la garganta. En la muerte, la expresión final del hombre estaba distorsionada por la confusión y el odio, como si no pudiera entender por qué un niño se atrevería a matarlo. Shisui aterrizó silenciosamente junto a Itachi. Había estado luchando contra 2 miembros de la raíz y un shinobi de Shimura. Aunque eran mucho más fuertes y coordinados que quienes atacaron a Itachi, Shisui había ganado. Apenas. Los 3 enemigos aún estaban vivos, pero en el suelo, gimiendo de dolor. Deben morir, dijo Itachi en voz baja, su voz aún era la de un niño, pero llena de una resolución aterradora. Si los dejamos vivir, dirán que los atacamos durante la patrulla. Shisui no respondió por un momento. Sintió la misma punzada en el pecho. Todavía era difícil matar a compañeros del mismo pueblo. Pero no tenían otra opción. Al final, asintió. De vuelta en la oficina del Hokage. Los 4 asesores se quedaron mirando en silencio y en estado de shock. Acababan de ver a Shisui ejecutar a los 3 atacantes restantes sin dudarlo. Estos mocosos son demonios. Gritó el tercer Hokage, con la voz tensa por la rabia contenida. Omura y Koharu estaban furiosos, sus ojos ardían de odio. Habían visto a los miembros de su clan caer como moscas, asesinados por Itachi como si estuviera arrancando malas hierbas de un jardín. Solo Danzo permaneció tranquilo. Para él, la misión importaba más que el clan o el sentimiento. Fue un fracaso, pero no una tragedia. Algo anda mal, murmuró de repente Danzo. ¿Por qué no hubo refuerzos? Incluso si los atacantes alrededor de Shisui y Itachi fallaron, aún quedaban docenas más. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no llegó ningún refuerzo? Una sensación de hundimiento los invadió a todos. Hiruzen, cambia el ángulo. Muestra el otro campo de batalla. Espetó Koharu. El tercer Hokage ajustó la vista en la bola de cristal. Apareció una nueva imagen. Naraku. Habían asumido que ya había sido asesinado por el escuadrón liderado por Shinosuke, abrumado por la gran cantidad de enemigos. Pero la imagen en el orbe los sorprendió a todos. Naraku no era una polilla cargando hacia la llama. Era un lobo, escondido entre las ovejas. La hoja de su espada Kusanagi bailaba en el aire, y cada golpe cobraba una vida. Docenas de shinobi ya habían caído. Observaron en un silencio atónito cómo la supuesta víctima atravesaba sus fuerzas con una eficiencia precisa y despiadada. La situación no era nada como la habían imaginado. 24. Capítulo 24. La tormenta llamada Naraku. El tiempo retrocede unos minutos. Con un golpe repentino, Naraku apareció ante Shinosuke en un abrir y cerrar de ojos. Shinosuke estaba paralizado de terror. Su mente no podía reaccionar con la suficiente rapidez, y ni siquiera tuvo tiempo de considerar escapar. Logró decir solo una palabra antes de que Naraku lo derribara sin esfuerzo, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Naraku solo lo había atacado una vez, apenas tocándolo desde las sombras, pero Shinosuke de repente se dio cuenta de que ya no podía movilizar su chakra. Mientras yacía allí, esperando la muerte, Shinosuke cerró los ojos con desesperación. Pero para su sorpresa, Naraku ni siquiera lo miró. Simplemente pasó corriendo, embistiendo contra un gran grupo de shinobi que tenía delante. Shinosuke gritó, intentando romper la parálisis con pura fuerza de voluntad, pero fue inútil. No se sentía aliviado de estar vivo. Lo único que sintió fue el desprecio frío y desdeñoso de la indiferencia de Naraku. El hijo del Hokage, comandante del Anbu, reducido a algo indigno de una segunda mirada. Naraku no se molestó en rematarlo. En cambio, se lanzó contra la multitud como una bala de cañón. Cada movimiento de su espada Kusanagi enviaba sangre a salpicar el aire como flores floreciendo. ¡Maldita sea!
No hay nadie que pueda detenerlo. Gritó un shinobi. Este monstruo, nadie aquí puede igualarlo. Naraku había comenzado a pelear en serio y nadie era un desafío para él. La formación de casi 100 ninjas se hizo añicos en cuestión de segundos. En el centro del campo de batalla, cortó como una cuchilla el papel, arrojando toda la línea al caos. Algunos shinobi empezaron a resentirse con el tercer Hokage. ¿Por qué los había enviado a lidiar con un monstruo como este? No puedes matarme. Soy del clan Hokage. Gritó un ninja mientras Naraku se acercaba a él, abandonando toda voluntad de luchar. A Naraku no le importó. Agarró al hombre por el cuello, lo arrojó como un muñeco de trapo hacia otro shinobi que cargaba y siguió moviéndose. Masacrando uno tras otro, Naraku apenas sintió nada. Entre los shinobi, solo unos pocos, los de raíz, mostraron capacidad de resistencia. Sus rostros eran fríos e indescifrables, moldeados por la doctrina sectaria de Danzo. Solo los miembros de Root lograron bloquear incluso un solo golpe de Naraku. Como era de esperar. Root, bajo el mando de Danzo, había rivalizado durante mucho tiempo con los Anbu. En algunos aspectos, incluso los superaban. La influencia de Danzo como anciano le otorgaba más libertad y autoridad que la mayoría. Sus leales seguidores le dieron fuerza, y en el mundo de los shinobi, eso significaba algo. En comparación con ellos, Sarutobi, Mitokado y muchos de los otros tenían mucha menos preparación para el combate. De repente, la atención de Naraku cambió. Dos shinobi se abalanzaron sobre él desde lados opuestos. Se detuvieron a 10 metros frente a él y gritaron al unísono. Liberación de la tierra. Muro estilo tierra. Las barreras de tierra se levantaron instantáneamente, rodeando a Naraku con capas de piedra. Finalmente, murmuró Naraku con cierto interés, alguien ideó una estrategia. Hasta ahora la batalla había sido completamente unilateral. Cuando los usuarios poderosos de Taijutsu cargan contra tropas desorganizadas, es como cortar el césped. Aparte del genjutsu, Naraku se había centrado mucho en sus habilidades físicas y en el manejo de la espada, poniendo en ellas incluso mayor énfasis que en el ninjutsu elemental. En su nivel, cerca de los 6 caminos, la mayoría del ninjutsu se volvía inútil. Incluso Amaterasu, una de las técnicas más fuertes, fue fácilmente absorbida por Otsutsuki con el Rinnegan. Pero el Taijutsu, eso siempre funcionó. Incluso contra seres divinos. Otsutsuki Momoshiki, por ejemplo, tenía mayor destreza física que incluso Naruto o Sasuke en ocasiones. Chidori. Naraku dio un paso adelante y un rayo atravesó su mano. Atravesó los muros de piedra con facilidad. Liberación de agua. Gran técnica de cascada. Decenas de shinobi, aprovechando el agua del río Naka, desataron una ola masiva que se estrelló contra Naraku como un tsunami. ¿Eso es todo? Naraku realizó un sello con calma. Elemento de fuego. Campo del velo ardiente. Las llamas, mucho más intensas que las que había usado contra los 3 oponentes anteriores, envolvieron la ola de agua y al instante la convirtieron en vapor. Imposible. Gritó alguien. La desesperación se apoderó de la razón. ¿Cómo podría el fuego superar un jutsu de agua tan vasto? Dentro de la densa niebla, Naraku se movía como un fantasma, cortando un enemigo tras otro. De repente, alguien vio su figura en la niebla y cargó hacia adelante, formando señales con las manos. Zumbido. Miles y miles de etiquetas explosivas, revoloteando como copos de nieve, llenaron el aire. Más de 100.000 en total. ¿Intenta bloquear el alcance de mi Byakugan con una explosión de pergamino? Estos sellos no son nada comparados con los de Conan. Naraku resopló para sus adentros y levantó una barrera de chakra. Auge. Una enorme explosión sacudió el pueblo de Konoha, resonando a kilómetros de distancia. Dentro de la oficina del Hokage. Danzo, ¿es este tu hombre? Preguntó el tercer Hokage, aturdido por la demostración de Naraku. Sí, respondió Danzo rotundamente. Otro ninja raíz, del clan Nara, había asumido el mando temporal. En cuanto al shinobi que provocó las detonaciones, también era de Root. Un peón descartable. Si mataba a Naraku, valdría la pena la pérdida. ¿Por qué no nos avisaste? Preguntó Mitokado frunciendo el ceño. La explosión fue demasiado repentina. Muchos de los shinobi atrapados no sobrevivieron. Varios eran de sus propios clanes. No esperaba que Shinosuke fuera tan incompetente, dijo Danzo, despreocupado. El tercer Hokage hizo una mueca ante el comentario. Ya habían visto la escena. Shinosuke ya siendo inconsciente, lejos de la pelea. Olvídalo, dijo Hiruzen en voz baja. Solo desastre de Naraku. Las pérdidas fueron asombrosas. Podrían sobrevivir menos de 20 shinobi. Mitokado y Koharu intercambiaron gestos sombríos de asentir.
Pero cuando el polvo comenzó a asentarse, la imagen en el orbe de cristal cambió, revelando a Naraku, de pie ileso dentro de una barrera de chakra azul pálido. 25. Capítulo 25, Kirin desatado. El demonio desciende. Los ojos del tercer Hokage y los demás se abrieron con sorpresa e incredulidad. Dentro de la bola de cristal, Naraku permaneció ileso dentro de la barrera de chakra azul pálido. ¿Cómo es esto posible?, murmuró mi tocado, sus ojos perdiendo el foco mientras las alucinaciones comenzaban a aparecer. Más de 100.000 etiquetas explosivas, incluso una defensa de estilo terrestre completamente reforzada se habría derrumbado ante tal fuerza. ¿Cómo pudo Naraku salir ileso? El rostro de Danzo se volvió sombrío mientras miraba la imagen. Sabía desde ayer que la defensa de Naraku era formidable. Por eso ideó un plan meticuloso. Usar un pergamino para bloquear la visión del Byakugan, almacenar etiquetas explosivas en secreto, enviar shinobi de raíz para que se acercaran a Naraku, activar los sellos y aniquilarlo de un solo golpe. Con un poco de suerte, tal vez podrían matar a Naraku antes de que tuviera tiempo de activar su defensa. En el peor de los casos, la onda expansiva debería haber causado daño interno, incluso si no fuera fatal. Pero ahora, debería haber vomitado sangre al menos, o colapsado por un fallo orgánico, murmuró Danzo. ¿Por qué sigue en pie? ¿De verdad pudo resistir todo eso?, preguntó Koharu, con los ojos entrecerrados por la incredulidad. El campo de batalla era un páramo. ¿Podrían los shinobi restantes derrotar a Naraku ahora? Todos pensaban el mismo pensamiento terrible. Algo va mal. Espetó Danzo de repente. No está bien. Si la explosión no le hubiera hecho daño, no estaría parado. Si realmente hubiera salido ileso, ya habría aprovechado la confusión para atacarnos. El Hokage y los demás consejeros hicieron una pausa y luego asintieron. La lógica de Danzo tenía demasiado sentido. Debe tener heridas internas. El shinobi del clan Nara que comandaba las fuerzas asintió con firmeza. Si yo estuviera en su lugar, aprovecharía este momento para tomar represalias, a menos que estuviera demasiado herido para moverme. Así que este bastardo está fanfarroneando. Otro ninja suspiró aliviado. Si Naraku hubiera sobrevivido, sería imparable. Pero si estaba herido, aún tenían una oportunidad. Los demás shinobi asintieron. Su lógica parecía acertada. Monstruo. Has matado a demasiados de nosotros. ¿Crees que saldrás ileso de esto? Debe morir. Un ninja del clan Sarutobi cargó, gritando de rabia. Desenvainó su espada corta y atacó a Naraku. Se escuchó un sonido húmedo y carnoso cuando una cuchilla atravesó la carne. Naraku levantó suavemente su espada, atravesando la garganta del hombre de un solo golpe. Sacudió la sangre de su espada, con expresión ilegible. Los ojos del ninja de Sarutobi se congelaron y su último pensamiento resonó en su mente. ¿No se suponía que estaba herido? Solo está fingiendo. Ni siquiera esquivó. Gritó otro shinobi. Una ola de shinobi enfurecidos se lanzó hacia adelante, con las espadas listas. Naraku casi se rió. Estos tontos viven en una fantasía. Su armadura de chakra, formada a partir de la liberación yin, era comparable a la del propio Susanoo. La esencia de Susanoo era crear una protección sólida a partir del chakra. Naraku había logrado algo similar mediante el control puro del chakra yin. Su armadura molde de sangre requería grandes cantidades de chakra y un control preciso para manifestar una forma materializada de la nada. Un Uchiha común necesitaba el Mangekyou Sharingan para lograrlo. Pero Naraku lo había logrado solo por la fuerza. Su barrera de chakra era incluso más fuerte que la de un Susanoo estándar. Está bien entonces, déjame romper tus ilusiones. Naraku desapareció. ¡Pum! Un shinobi voló hacia atrás, aturdido. Él se volvió más rápido. ¿Jadeó alguien? ¿Usó algún tipo de pastilla estimulante? El clan Akimichi tenía esos métodos, pero eran peligrosos. Debe ser el último recurso. Está desesperado. Otros intentaron racionalizarlo. Si no estaba herido, ¿por qué otra razón se volvería repentinamente más fuerte? Solo estaba jugando con ellos antes. No, imposible. Esperemos. Su efecto se acabará y lo mataremos. Pero ese momento nunca llegó. Naraku seguía cortándolo sin esfuerzo. Maldita sea. Ya debería estar pasando el efecto de la pastilla. ¿Qué clase de técnica prohibida es esta? Monstruo. Es un monstruo. Algunos shinobi se dieron la vuelta y corrieron. Espera. Está retrocediendo. Gritó alguien. No podrá aguantar mucho más. No podemos simplemente matarlo, torturémoslo primero. Los combatientes restantes avanzaron con cruel esperanza.
Naraku permaneció en silencio, levantando la mirada hacia el cielo. El calor persistente y el vapor de agua del campo de batalla se elevaron, formando espesas nubes en lo alto. Él levantó la mano. ¿Qué está haciendo? Murmuró alguien. Nadie se atrevió a acercarse. Algo no andaba bien. Allá arriba, los truenos empezaron a retumbar. No es un jutsu, ¿verdad? Es solo un hombre. No puede hacer eso. Pero la energía de arriba era inconfundible. El poder de la naturaleza misma. Una fuerza divina. Kirin. Naraku pronunció el nombre suavemente, pero resonó como un juicio. Invocó el rayo natural de las nubes y lo canalizó a través de su chakra. Un monstruoso rayo cayó del cielo, rasgando el cielo oscuro con un rugido ensordecedor. No está herido en absoluto. Gritó alguien. El pánico se apoderó de los supervivientes. El diablo, es el diablo. Los shinobi restantes intentaron correr, pero no hubo escapatoria. El dragón del rayo se estrelló contra la tierra, destruyendo todo a su paso. Un trueno resonó en Konoha, ahogando los últimos gritos de los que estaban abajo. Capítulo 26, la caída de Shinosuke. Llamas contra el dios del trueno. Un rayo feroz azotó la tierra, remodelando sin rumbo el campo de batalla. Un árbol imponente, de más de 100 metros de alto y lo suficientemente ancho como para que varias personas pudieran rodearlo con sus brazos, se quebró como una ramita bajo la ira del rayo. Su caída fue ahogada por el rugido de la tormenta. Incluso los gritos de los moribundos fueron devorados por el ensordecedor trueno. Ese es el verdadero poder de Naraku-san. Murmuró Itachi desde una posición estratégica a lo lejos, tras haber esquivado por los pelos el impacto. Su batalla con Shisui había terminado, pero su mente estaba en otra parte. En el hombre que había invocado rayos del cielo. Él quería ayudar, pero Shisui lo detuvo. Shisui asintió y luego negó con la cabeza. Incluso en las situaciones más peligrosas a las que me he enfrentado con Naraku-san en misiones, nunca lo he visto obligado a darlo todo, dijo en voz baja. ¿Eso, no se estaba conteniendo? Itachi miró fijamente el campo de batalla arrasado donde había caído el rayo. En un radio de varios kilómetros, la tierra había sido nivelada por rayos y llamas, tan poderosos que incluso una defensa combinada de una docena de ninjas de élite usando la técnica de liberación de agua. Gran cascada no había podido detenerla. Un pensamiento ridículo se coló en la mente de Itachi. ¿Podría Naraku ser un miembro del clan Uchiha? Nadie fuera de su linaje debería ser capaz de controlar el fuego y los rayos con una precisión tan devastadora. Mientras tanto, en el centro de la destrucción, Naraku dispersó lentamente los restos del Kirin. El abrumador chakra que había llenado el aire regresó a la tierra. Eso es lo último, dijo en voz baja, dirigiendo su mirada a través del campo de batalla hacia donde 4 shinobi permanecían en pie, apenas. Shinosuke Sarutobi y otros 3. Naraku permaneció quieto y en calma mientras los supervivientes tropezaban hacia él. Rodéenlo. Gruñó Shinosuke. Sus ojos ardían con malicia e intenciones asesinas. Los 3 ninjas a su lado se habían agotado para liberarse de la técnica de atadura de sombras de Naraku. Pero antes de que pudieran montar un ataque, presenciaron algo aterrador. Naraku, que acababa de invocar la ira de los cielos, ahora parecía un dios del trueno caminando entre los mortales. Aquellos que intentaron extraer chakra apenas pudieron reunir lo suficiente para moverse. Tanto talento, tanto poder, tanto jutsu, ¿por qué le pertenece? Shinosuke tembló, no de miedo, sino de rabia y envidia. Odiaba a Naraku. Odiaba a Kakashi. Incluso odiaba al difunto cuarto Hokage, Minato Namikaze. Cuando murió Atake Sakumo, Shinosuke había ingresado al Anbu junto con Minato. Pero por mucho que lo intentara, siempre era eclipsado. Por la fuerza de Minato, por el genio de Kakashi, por el talento de Orochimaru. Nunca había estado calificado para competir por el título de Hokage. Un poder como el tuyo jamás debería pertenecer a un esclavo de la rama familiar Hyuga. Gritó Shinosuke. Si tuviera tu fuerza, habría gobernado la aldea. Sus amargos gritos resonaron entre las ruinas y, en ese momento, se sintió extrañamente aliviado, como si haber desahogado sus frustraciones de toda la vida le hubiera quitado un peso de encima. Siempre me pregunté por qué nunca me mataste antes, murmuró Shinosuke. Era un jonin de élite. Cierto, no se comparaba con Sakumo, Minato o Orochimaru, pero sin duda representaba una amenaza. Entonces, ¿por qué Naraku lo había ignorado todo este tiempo? ¿Crees que puedes escaparte ahora? Preguntó Naraku con frialdad. No. Te quedarás y disfrutarás del final. Los labios de Naraku se curvaron en una sonrisa. En cuanto a convertirte en Hokage, se burló. Si no fueras el hijo de Hiruzen Sarutobi, ¿alguien recordaría tu nombre? Cuidado con lo que dices.
rugió Shinosuke con los ojos inyectados en sangre. Odiaba que le recordaran su linaje. No importaba lo que lograra, la gente solo lo veía como el hijo de Hiruzen, no un shinobi por derecho propio. ¿Crees que no puedo convertirme en Hokage? Gruñó. Naraku ladeó levemente la cabeza. No entendía en qué clase de engaño estaba atrapado Shinosuke. ¿Era esta su fantasía? Usaste un jutsu enorme, dijo Shinosuke con una sonrisa torcida. No te queda chakra. Eso era lo que realmente creía y por eso ahora se atrevía a enfrentarse a Naraku. Después de todo, ¿quién podría luchar contra docenas de shinobi, usar un ninjutsu tan abrumador y aún tener chakra restante? Dentro del edificio Hokage, el tercer Hokage y sus consejeros compartieron el mismo pensamiento. No sé si Shinosuke pueda terminar el trabajo, pero, murmuró uno. Más de 100 shinobi habían ido a enfrentar a Naraku. Solo quedaban 4. Hemos pagado un precio muy alto, dijo alguien con tristeza. Tranquilo, Hiruzen, dijo Danzo con falsa calma. Ese jutsu de trueno parecía aterrador, pero solo fue posible gracias al uso de energía natural. No es chakra puro, es el poder de la naturaleza, insistió Danzo. Por eso fue tan dramático. Pero ahora que ha perdido su propio chakra, tendrá que recurrir a trucos. Debe morir hoy. Nadie puede salvarlo ahora. El tercer Hokage asintió lentamente. Las palabras de Danzo parecían lógicas. Sin embargo, una extraña inquietud todavía le revolvía las entrañas. A orillas del río Naka. Shinosuke se paró frente a Naraku, con expresión satisfecha. ¿Crees que esto termina contigo? Se burló. Realizó una secuencia de sellos manuales. Te enviaré directo al infierno. Estilo fuego. Titán infernal. Un gigante de fuego llameante de 10 metros de altura tomó forma, el liberación de fuego definitivo del clan Sarutobi, la técnica más poderosa de Shinosuke. No está mal, dijo Naraku, casi como un profesor calificando la tarea. El rostro de Shinosuke se retorció de furia. Pero entonces, un borrón de movimiento. Naraku se movió más rápido que un rayo, atravesando directamente al gigante de fuego. Su barrera de chakra brilló de color azul cuando salió disparado desde el otro lado, ileso. El titán de fuego se hizo añicos como un cristal frágil. Las pupilas de Shinosuke se encogieron de terror. Se tambaleó hacia atrás, desesperado por escapar. Demasiado tarde. El frío filo de una espada le tocó el cuello. Naraku se inclinó y su voz sonó como el hielo. ¿Es este el poder de alguien que quiere ser Hokage? Shinosuke tembló tan fuerte que casi se desmayó. Auge. Las ventanas del edificio del Hokage se hicieron añicos. El tercer Hokage no usó la puerta. Se lanzó fuera del marco roto en un estado de pánico. Danzo estaba equivocado. Murmuró, con el corazón palpitando. Todo ese análisis y ni una sola parte era correcta. Su rostro palideció como la ceniza mientras corría hacia las orillas del río Naka. Hacia el demonio que su pueblo no había podido matar. 27. Capítulo 27. El costo de la arrogancia del linaje. Shinosuke no se atrevió a moverse. Nunca esperó que su jutsu más poderoso, liberación de fuego, su orgullo, se viera tan lamentable contra Naraku. Hace apenas unos segundos, estaba seguro de que lo mataría. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Shinosuke miró a Naraku, completamente sin palabras. Quería preguntar, ¿cuánto chakra tenía este hombre? ¿Por qué la brecha en sus fuerzas era tan grande? Deja ir a Shinosuke. Gritó uno de los shinobi restantes de Konoha, corriendo hacia adelante. Estaba aterrorizado, pero no podía quedarse quieto mirando. Si el tercer Hokage descubría que su hijo había muerto mientras él permanecía impasible. Dios sabe qué destino le esperaba. La expresión de Naraku permaneció inalterada. Su mano derecha sostenía la espada Kusanagi, presionando contra la garganta de Shinosuke. Lanza Chidori. Su mano izquierda se levantó levemente, liberando una lanza de relámpago azul brillante que atravesó el corazón del ninja que cargaba con un silbido crepitante. Esto es, los dos shinobi restantes se miraron con ojos llenos de incredulidad. ¿Cómo podría Naraku seguir usando ninjutsu? ¿Por qué todavía le quedaba chakra? Fue simplemente demasiado irrazonable. Era del clan Iga, no de los Senju ni de los Uzumaki. Entonces, ¿de dónde venía todo ese chakra? Ustedes dos, no se queden ahí parados. Ayúdenme. Gritó Shinosuke, con el pánico superando al orgullo. Ya no le importaba su dignidad. Si te atreves a huir, mi padre nunca te lo perdonará. En cualquier otro momento, Shinosuke jamás habría hablado así. Pero hoy. Los dos ninjas intercambiaron miradas impotentes. Entonces, armándose de valor, cargaron contra Naraku desde ambos lados. ¿Crees que alguien aún pueda salvarte?
Preguntó Naraku, tranquilo y despreocupado. Con la lanza Chidori aún activa, derribó al shinobi de la izquierda, luego golpeó su cadáver con el revés de su mano. Sin dudarlo, siguió con palma de aire. 8 trigramas, lanzando al otro shinobi hacia atrás en un montón sin vida. Y ahora, Naraku miró a Shinosuke, estás solo. No, no puedes matarme. La voz de Shinosuke se quebró. Si lo haces, mi padre nunca te lo perdonará. Naraku sonrió levemente. ¿Por qué siempre dices eso, Sarutobi? ¿Crees que solo porque el Hokage viene de tu familia, el mundo debe obedecerte? Shinosuke quedó atónito. ¿No era eso obvio? ¿Quién se atrevería a desafiar al Hokage? Incluso Dance, el líder de Root, solo pudo decir: Hiruzen, te arrepentirás de esto y marcharse furioso. Dijiste que tu padre no me dejaría ir, dijo Naraku en voz baja, casi divertido. ¿Pero alguna vez tuvo esa intención? ¿No presionó para que muriera para apaciguar a la nube oculta? ¿Qué creen que están haciendo todos aquí hoy? ¿Crees que más de 100 shinobi vinieron solo a dar un paseo? Ayer, alguien intentó matarme. Hoy, eres tú otra vez. Sigues viniendo, sabía que esto pasaría. ¿Lo sabías, desde siempre? Shinosuke jadeó. De repente, recordó la máscara de gas que Naraku había preparado de antemano. No había imaginado que alguien intentaría matarlo. Incluso había predicho el uso de veneno. Y Naraku lo había reconocido incluso con una máscara sin activar su Byakugan. ¿Cómo supiste que era yo? Ni siquiera activaste tu Byakugan. Naraku sonrió levemente. ¿Te asustarías si te lo dijera? Miró hacia el edificio del Hokage. El Byakugan también tiene niveles. Si tu chakra yin es lo suficientemente fuerte, puedes percibir mucho más, sin siquiera activarlo. Sabía que eras tú. Aunque te pusieras 10 máscaras, no importaría. ¿Y cuando lo active? La expresión de Naraku se agudizó cuando sintió que múltiples firmas de chakra se acercaban rápidamente. Todo el pueblo está a mi vista ahora. Puedo ver a tu padre, a Danzo. A los demás. Todos reunidos en la oficina del Hokage, observándome a través de esa patética bola de cristal. El corazón de Shinosuke se encogió. Pensó que era una misión secreta. Pero para Naraku, era como si estuvieran caminando desnudos a plena vista de todos. Puedo ver a tu viejo corriendo hacia aquí, probablemente más rápido que ha corrido en décadas, dijo Naraku con frialdad. Las 4 firmas de chakra se acercaron. Hiruzen fue el primero. Danzo lo siguió. Más rastros de chakra aparecieron por toda la aldea mientras otros shinobi sintieron la explosión y el trueno. Shinosuke sintió un estallido de esperanza. Mi padre, ya casi está aquí. Gritó. Seguramente, una vez que Hiruzen llegara, Naraku no se atrevería a matarlo. Pero cuando volvió a mirar a Naraku, su corazón se enfrió. Sí, dijo Naraku con calma, está a menos de 100 metros de distancia. Así que ahora, puedes morir en paz. Sin decir otra palabra, atravesó con su espada la garganta de Shinosuke. Cuando la vida se desvaneció de los ojos de Sarutobi, la firma de chakra de Hiruzen aumentó con furia. De pie entre los cadáveres de los últimos 4, Naraku bajó su postura, sereno y quieto. Iga Naraku, detente. La voz sonó antes de que Hiruzen llegara. Liberación de fuego. Gran aniquilación. Una ola de llamas incineró los cuerpos, dejando atrás solo 4 cráteres ennegrecidos. Con un grito, el tercer Hokage se lanzó desde las copas de los árboles como un mono furioso. Pero cuando llegó, las llamas ya se habían dispersado. Solo quedó el lugar para fumar. Por un segundo, Hiruzen se sintió desorientado, como si estuviera atrapado en un genjutsu. La rabia que brotó de su pecho hizo temblar el aire a su alrededor. Hyuga Naraku. Su rugido sacudió el cielo mientras se lanzaba hacia quien había matado a su hijo. 28. Capítulo 28. El fuego que ciega al Hokage. Naraku no se sorprendió por la llegada del tercer Hokage, ni por su furia. De hecho, había estado esperando este momento todo el tiempo. Desde el comienzo de la batalla con Shinosuke, Naraku era muy consciente de que el Hokage estaba observando todo a través de la bola de cristal. También vigilaba de cerca los movimientos del chakra dentro del edificio del Hokage. Casi podía imaginarlo. En el momento exacto en que presionó la espada contra la garganta de Shinosuke, el tercer Hokage probablemente saltó de su ventana en pánico. La verdad era que Naraku había prolongado su conversación con Shinosuke a propósito, por esta misma razón. Quería que Hiruzen llegara justo a tiempo. Y una vez que sintió que el chakra de Hiruzen se acercaba, no dudó. Envió a Shinosuke a su próxima gran aventura. Cuando finalmente llegó el tercer Hokage, todo lo que vio fueron llamas furiosas devorando cuerpos carbonizados. El Hokage se congeló. Su hijo no solo había sido asesinado, había sido borrado. Ni siquiera quedaron cenizas.
Solo 4 siluetas quemadas en la tierra. En ese momento, Hiruzen Sarutobi no era el líder sabio y sereno de la aldea. Era un padre afligido, cegado por la furia. Con un aullido de rabia, se abalanzó sobre Naraku. Naraku se hizo a un lado rápidamente, sin contraatacar. Señor tercero, ¿por qué me ataca? Preguntó con voz tranquila y un tono incluso respetuoso. Incluso utilizó el título honorífico señor como si estuviera genuinamente confundido. Hiruzen se detuvo a mitad del ataque. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron en Naraku. Durante unos segundos, se quedó quieto, escaneando el campo de batalla. Los cuerpos estaban completamente quemados. Nadie podía decir cuál pertenecía a su hijo. ¿Y el tono educado de Naraku? Él lo sabía mejor. Naraku lo había acusado abiertamente una vez, en una reunión del consejo, de traicionar la voluntad del fuego. No había respeto en esa voz. Solo burla. Pasaron 2 segundos. Entonces Hiruzen se mordió el pulgar y lo estrelló contra el suelo. Jutsu de invocación. Una explosión de humo reveló una figura musculosa. Pelaje blanco, patillas afiladas, una barba larga como la de una cabra y el cuerpo poderoso de una bestia parecida a un gorila de montaña. Vestido con una armadura y un kimono sin mangas, con el protector de Konoha atado alrededor de su frente, apareció el rey mono Enma. Fuerte, feroz y leal. Enma era conocido como una de las invocaciones más poderosas de Konoha. Al menos, según Hiruzen. Naraku, sin embargo, consideraba que esos títulos eran relativos. Como cuando a Hiruzen lo llamaban el profesor o el Hokage más fuerte, a menudo con comillas en el aire. Por ejemplo, la babosa sabia Katsuyu del bosque Shikotsu, invocada por Tsunade, existía desde antes de la era de Kaguya. Naraku sospechaba que la verdadera forma de Katsuyu, la que nadie había invocado jamás, podría ser tan enorme como el propio 10 colas. La longevidad, en el mundo de los sabios y las bestias, significaba fuerza. Incluso Madara y Hashirama, leyendas de su época, finalmente sucumbieron al tiempo. Comparado con eso, Enma parecía pintoresco. ¿Qué pasa, Sarutobi? Preguntó Enma, frunciendo el ceño mientras observaba el campo de batalla arrasado. No hagas preguntas. Transfórmate en tu bastón de adamantío. Ladró Hiruzen. Enma entrecerró los ojos. Había servido a Hiruzen durante décadas, pero últimamente, el Hokage se había vuelto más frío. Más duro. Aún así, por lealtad, Enma obedeció y se transformó en un bastón negro irrompible. Hiruzen lo agarró con una mirada mortal y rugió. Iga Naraku, muere. Naraku paró el ataque con su espada. Saltaron chispas al chocar el acero contra el bastón místico. Señor Hokage, debe haber un malentendido, dijo Naraku con frialdad, esquivándolo sin esfuerzo. Hoy me atacó un grupo rebelde de shinobi desconocidos. Neutralicé la amenaza y vine a informarles. Los ojos de Hiruzen ardían de rabia. ¿Shinobi desconocido? Informe. Este hombre se estaba burlando de él. Acababa de asesinar a su hijo y venía aquí a inventar una historia. Sus ataques se volvieron más salvajes y desquiciados. El Byakugan de Naraku lo captó todo. Ya había sentido la aproximación de más firmas de chakra. No solo Hiruzen y Dance. Estaban llegando shinobi de todo Konoha. Todo el pueblo había oído la atronadora batalla. Los líderes de los clanes se apresuraban a entrar, uno tras otro. Señor Hokage, por favor. Debe haber malinterpretado algo. Insistió Naraku con voz aún sincera. Hiruzen estaba de pie frente a él, jadeando pesadamente y con el sudor mezclado con ceniza en su rostro. Miró la espada que sostenía Naraku y no pudo evitar sentir un escalofrío. Esta espada no solo había bloqueado el bastón de Enma, sino que lo había dañado. Un miembro de la rama del clan Iga, manejando un arma tan poderosa. Imposible. Un tesoro como ese nunca debería haber caído en esas manos. ¿Todavía te atreves a hacerte el inocente? Gruñó Hiruzen, atacando de nuevo. Hiruzen, alto. Gritó una voz desde atrás. Fue Dance, quien finalmente había llegado, quien se apresuró a contenerlo. Momentos después, Mitokado Omura y Utatane Koharu los siguieron, con el rostro pálido. No hagas nada precipitado. Gritó Omura. Los patriarcas están llegando, susurró Koharu con miedo en su voz. Todas las miradas se giraron. Aterrizando silenciosamente uno tras otro estaban. Fugaku Uchiha. Yashiga. Shikaku Nara. Inoichi Yamanaka. Shibuya Burame. Y más. Los líderes de los clanes de Konoha habían llegado. Esto ya no era una simple escaramuza. Este era un campo de batalla, vigilado por todo el poder de la hoja oculta. Si pusieran una mesa aquí podrían celebrar una reunión del consejo en el lugar. Pero nadie estaba de humor para la diplomacia. Miraron a Hiruzen. Con los ojos rojos, tembloroso, apenas en control.
Miraron a Dance, Omura y Koharu, tratando desesperadamente de calmar la situación. Y miraron a Naraku, de pie, alto, tranquilo, intacto. Habían venido a presenciar la verdad. Y la tormenta de fuego apenas comenzaba. 29. Capítulo 29. La mentira en la que todos están de acuerdo. Hiruzen, cálmate. Todos te estamos observando. No puedes matar a alguien a plena luz del día. Susurró Danzo, aún visiblemente furioso. Era difícil creer que esas palabras vinieran de Danzo Shimura de entre todas las personas. Pero eso era exactamente lo que Danzo quería decir. Si nadie hubiera estado observando, ya habrían eliminado a Naraku, usando cualquier medio. Pero matarlo delante de todos los líderes del clan, necesitaban una justificación sólida. Ni siquiera un Hokage podría ejecutar a alguien públicamente sin una causa justificada. Por eso habían reunido a más de 100 shinobi ocultos para emboscar y matar a Naraku en secreto. Pero una vez que llegaron los patriarcas del clan, tuvieron que detenerse inmediatamente y fingir que no tenía nada que ver con ellos. Ahora, incluso tuvieron que actuar amistosamente hacia Naraku. En verdad, si hubiera la más mínima evidencia real de que Naraku era una amenaza para la aldea, Danzo sería el primero en matarlo, abiertamente y sin dudarlo. Pero ese era el problema. Aunque afirmaron constantemente que Naraku era un tumor en la aldea, alguien que distorsionaba la voluntad del fuego, no tenían evidencia concreta de que hubiera hecho algo que realmente pusiera en peligro a la aldea. Incluso alguien como Danzo, que no tenía reparos en sacrificar aliados por el llamado bien mayor, tuvo que impedir que el Hokage actuara precipitadamente delante de tantos testigos. Los patriarcas reunidos observaron cómo Danzo y los consejeros intentaban contener al Hokage, que todavía estaba hirviendo de rabia apenas contenida. Intercambiaron miradas inciertas. ¿Qué clase de hombre era este Naraku para provocar tales extremos? Aquí. Naraku había activado su Byakugan y observaba el bosque devastado con una expresión inusualmente sombría. La destrucción se extendió a lo largo de kilómetros de tierra. Árboles arrancados de raíz, suelo quemado. ¿Patriarca Ieyasu, qué ve? Preguntó alguien, al ver la mirada atónita en el rostro del líder Iga. Ieyasu, normalmente sereno, parecía realmente conmocionado. Cadáveres, murmuró. Hay más de 100 cadáveres esparcidos por el bosque. Se escucharon jadeos entre los patriarcas reunidos. Más de 100. Solo habían visto 4 cuerpos carbonizados en el área inmediata. Ahora se dieron cuenta. La batalla de Naraku había destruido una enorme sección del bosque, dejando tras de sí una devastación de la escala de una pequeña guerra. Una batalla contra más de 100 shinobi justo aquí, dentro de Konoha. Esto fue una locura. Padre. Gritó una voz desde la línea de árboles. Itachi y Shisui aparecieron, corriendo hacia el grupo. Fugaku Uchiha parpadeó sorprendido. No esperaba que su hijo y Shisui, uno de los Chunin más importantes del clan, estuvieran allí. Itachi, Shisui, ¿qué pasó? Exigió Fugaku. Antes de que Shisui pudiera responder, Itachi dio un paso adelante, su voz tranquila pero seria. Nos atacaron. No dijo quién. Pero Naraku no perdió el ritmo y entró con suavidad. Fuimos emboscados por un gran número de shinobi desconocidos. La expresión de Fugaku se tensó. ¿Shinobi desconocido? Era la misma excusa que había oído ayer. Un escalofrío le recorrió la espalda. La misma excusa, el mismo escenario, solo que esta vez el alcance había aumentado. Ahora su propio hijo y Shisui habían sido arrastrados a esto. La comprensión lo golpeó como una espada. El tercer Hokage y Danzo habían utilizado a Shinosuke para movilizar fuerzas e intentar eliminar a Naraku, y posiblemente también a su hijo. El rostro de Fugaku se oscureció instantáneamente. ¿Quién te atacó? Preguntó alguien más. No lo sé, respondió Naraku con indiferencia. Podrían ser espías de otra aldea. Los shinobi presentes se miraron unos a otros en un incómodo silencio. ¿Espías? Esa excusa fue ridículamente mala. Ayer fueron 3 atacantes. Hoy, ¿más de 100? Se suponía que debían creer que Konoha había sido infiltrada por pelotones enteros de espías enemigos sin que nadie lo notara. Si eso fuera cierto, Konoha bien podría renunciar a su título de la aldea oculta más fuerte. Sería mejor llamarse un campo de entrenamiento para shinobi enemigos. Naraku se giró hacia Danzo con una leve sonrisa de complicidad. Danzo-sama, ¿no le parece? Estos atacantes deben ser espías de otras aldeas, ¿verdad? Danzo quedó atónito por un momento. Pero después de una breve pausa, asintió y respondió suavemente. En mi opinión, sí. Probablemente eran agentes extranjeros. El tercer Hokage le dirigió a Danzo una mirada mortal, con furia destellando en sus ojos. Pero Danzo no se inmutó. No estaba dispuesto a contradecir la mentira ahora.
Tuvieron que apegarse a la historia. ¿Qué se supone que debía decir? Que Shinosuke, comandante del Anbu, había liderado a más de 100 shinobi para asesinar a un miembro de la rama del clan Iga y había fracasado. Solo un tonto creería que esa era una misión estándar. Con esos números, era prácticamente una declaración de guerra. Danzo se sintió aliviado de que Naraku hubiera incinerado todos los rastros de identificación de los cadáveres. Nadie pudo reconocer ninguno de los cuerpos. Naraku sonrió levemente. Había esperado que Danzo aceptara la mentira. Algunas personas entre la multitud podrían sospechar la verdad. Que el tercer Hokage estaba detrás de esto, que se trató de un asesinato político fallido. Pero sin pruebas contundentes, nadie podría decirlo en voz alta. Si Naraku hubiera dejado alguna prueba clara, como la identidad de Shinosuke intacta, entonces la reputación del Hokage se habría derrumbado inmediatamente. El pueblo se habría vuelto contra él. Y quizá incluso los clanes se habrían levantado para derrocarlo. Pero eso hubiera sido demasiado fácil. Naraku aún no había terminado con Hiruzen. No dejaría que el asunto terminara aquí. Con voz firme dijo. Hokage-sama, la situación es grave. Claramente hay demasiados espías en la aldea. Debemos investigar a fondo este asunto. El tercer Hokage, finalmente comenzando a recuperar la compostura, se dio cuenta de lo que había hecho Danzo. Le dirigió a Naraku una mirada larga y venenosa y dijo fríamente. Le ordenaré a Root que investigue. Hokage-sama. Interrumpió Naraku con urgencia, fingiendo una preocupación justificada. Con tantos infiltrados en Konoha, ¿qué hacían los Anbu? ¿Quién es responsable de la seguridad de la aldea? Te sugiero que preguntes a Shinosuke-san. Quizás sepa dónde se produjo la brecha. Auge. Ese fue el sonido de la ira de Hiruzen reavivándose. Apenas había comenzado a calmarse y Naraku volvió a sacar a la luz el nombre de Shinosuke. Las palabras de Naraku fueron como sal en una herida fresca. Y todos lo sabían. 30. Capítulo 30. La muerte que nunca fue. Hiruzen. Danzo avanzó en silencio, agarrando la manga del tercer Hokage justo cuando estaba a punto de irse furioso. Al mismo tiempo, Danzo se quedó sin palabras después de escuchar la declaración de Naraku. Pídele a Shinosuke que te explique la situación. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía explicar Shinosuke? ¿No era él una marca negra en la tierra ahora? El tercer Hokage apretó los puños con fuerza, quemando esas palabras en su corazón. No podía esperar para cortar a Naraku en 1000 pedazos. Ese bastardo, Naraku claramente lo había provocado a propósito. Sin embargo, los jefes de los clanes cercanos solo se sintieron confundidos. ¿Por qué el Hokage de repente estaba tan enojado otra vez? Espera, algo anda mal. En la mente de Nara Shikaku, de repente, innumerables pensamientos pasaron rápidamente. Si este ataque a Naraku realmente hubiera sido orquestado por el tercer Hokage, entonces la fuerza desplegada habría sido de cientos. Como el famoso estratega, más tarde comandante en jefe de las fuerzas aliadas Shinobi, Shikaku comprendió de inmediato un detalle clave. Un grupo de ese tamaño requeriría una cadena de mando adecuada. Y lo más importante, un comandante supremo. Sin ella, una fuerza tan grande sería caótica e ineficiente. Y para una misión tan vergonzosa y secreta de asesinar a Naraku, ese comandante tuvo que cumplir dos condiciones críticas. Primero, debían ser alguien en quien el tercer Hokage confiara plenamente. Ningún extraño podía enterarse de esta vergonzosa misión. Segundo, debían tener la autoridad suficiente para movilizar a cientos de shinobi. Mientras Shikaku conectaba rápidamente los puntos, surgió un solo nombre. Sarutobi Shinosuke. Había más evidencia para respaldarlo. En primer lugar, Shinosuke era de Anbu y, sin embargo, durante todo este caos, no había aparecido en escena. En segundo lugar, Naraku acababa de mencionar el nombre de Shinosuke, y el tercer Hokage instantáneamente explotó en ira. Quizás no es que no haya venido, pensó Shikaku con tristeza, quizás ya esté aquí, solo que irreconocible entre los cadáveres. Más de 100 cadáveres yacían en el campo de batalla. ¿Quién sabía si alguno pertenecía a Shinosuke? Shikaku entrecerró la mirada hacia Naraku, quien, a pesar de hablar tan seriamente, parecía molestamente relajado. ¿El clan Iga iba a la guerra contra el Hokage? No, Shikaku descartó rápidamente esa idea, mirando a Ieyasu, que parecía no estar involucrado. Todo esto es Naraku, él solo está desafiando la autoridad del Hokage. ¿Dónde está Shinosuke? Preguntó Shikaku en voz alta, fingiendo confusión. Después de un incidente tan grave, ¿por qué no ha aparecido? ¿Y por qué no han llegado los Anbu? Los puños de Hiruzen temblaron. No quería nada más que matar a Naraku en ese mismo momento. ¿Por qué no apareció Anbu?
Solo dos personas podían darles órdenes directas. Hiruzen y Shinosuke. Dado que Hiruzen había saltado por la ventana alarmado hacía unos momentos, claramente no había dado la orden. En cuanto a Shinosuke ahora no era más que una quemadura negra en el suelo. Tiene algo más que hacer. Llegará tarde, dijo Hiruzen con frialdad, con el rostro tenso y decidido. Pero a estas alturas, incluso la mente más lenta de la multitud ya lo había entendido. Sarutobi Shinosuke no se retrasó. Ya había sido silenciado permanentemente. Y no por espías o saboteadores de otra aldea. No, él y sus 100 shinobi habían sido aniquilados por Iga Naraku. Shikaku estudió la expresión del Hokage y sonrió internamente. Si Naraku hubiera sido asesinado, Hiruzen lo habría celebrado. Pero ahora, era Shinosuke quien yacía muerto, así que, por supuesto, el Hokage estaba furioso. Naraku añadió con calma. Es cierto que Shinosuke está retrasado. Pero el pobre tiempo de respuesta de Anbu debe ser abordado. Espero que el Hokage ordene una investigación completa y le dé a la aldea una explicación adecuada. La multitud quedó en silencio. Los shinobi habían muerto. ¿Quién más estaba allí para investigar? Y entonces, un extraño pensamiento asaltó a Shikaku. Uno ridículo, pero curiosamente apropiado. ¿Shinosuke está realmente muerto? Sí. Estaba muerto. Pero al mismo tiempo, no. No consta en el registro oficial. Nadie admitiría que murió aquí. Nadie se atrevería. La versión de este incidente que sería archivada. Que los espías atacaron la aldea y murieron. El nombre de Shinosuke ni siquiera sería mencionado. Porque si el registro reconociera su muerte, implicaría al tercer Hokage. A partir de ese momento, Shinosuke desaparecería. Sin funeral. Sin aviso público. Sin tumba. Simplemente dejaría de existir. La muerte en un sentido diferente. Su identidad sería borrada como si nunca hubiera nacido. Como si el comandante de Anbu, el hijo mayor del Hokage, nunca hubiera existido. Nadie lo buscaría. Nadie pronunciaría su nombre. Desaparecería en las sombras de la historia. Para siempre. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.